Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Cortés Rodríguez, de la licenciatura en Derecho en la Universidad Liceo Pedro de Gante. Hoy les voy a hablar de un tema en particular relacionado con la materia de teoría del delito. Vamos a ver la culpabilidad como cuarto elemento positivo del delito y la imputabilidad del presupuesto. Bienvenidos y bienvenidas a este extenso video por al- recorriendo por algunos pilares del derecho penal. Hoy nos sumergiremos en temas fundamentales como la culpabilidad, la imputabilidad, la inimputabilidad y las excluyentes de culpabilidad. Este video está pensado principalmente para los estudiantes de Derecho, apasionados de la justicia o simplemente interesados en entender cómo se determina si una persona puede ser penalmente o no responsable por un delito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas reciben sentencias largas por un crimen y otras por un hecho similar no lo reciben? ¿Por qué una madre que roba leche para su bebé podría no ir a prisión, mientras que un joven que hace lo mismo sí enfrenta consecuencias? La respuesta está en los principios de culpabilidad e imputabilidad. Y no se trata de injusticia, sino se trata de aplicar correctamente la ley en cada caso, considerando el contexto individual. En este video vamos a ver a profundidad cómo se estructura el delito, en qué elementos deben cumplirse para que haya culpabilidad, qué significa ser imputable, cuándo alguien es inimputable y cuáles son las circunstancias que pueden eximir de responsabilidad a una persona. Para empezar, recordemos que el delito tiene tres tipos esenciales, tres elementos esenciales, que debe ser típico, antijurídico y culpable. Nos concentraremos en este último. Para comprenderlo bien, debemos analizar todo desde un contexto mental y legal del autor del delito. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es el juicio de reproche que la sociedad, a través del Estado, hace a una persona que ha cometido un delito, cuando podría haber sido comportarse de otro modo. Es decir, el derecho no solo analiza si alguien cometió un hecho ilícito, sino también si la persona tenía la capacidad de actuar de manera distinta y evitar este delito. Pongamos un pequeño ejemplo. Imagina que dos personas cometen el mismo robo. Una persona lo hace por venganza y la otra lo hace, y la otra es una madre que lo hace por un medicamento que su hija necesita, que se encuentra grave y no tiene dinero. Ambas personas roban, pero solamente una puede ser reprochada en términos de culpabilidad. La diferencia no está en lo que hicieron, sino el por qué lo hicieron y si podían evitarlo. La culpabilidad en el derecho moderno tiene tres elementos esenciales. La imputabilidad, que es que la persona tenga capacidad mental suficiente para comprender la ilicitud del acto. Conciencia de antijuridicidad, que sepa lo que está haciendo está prohibido ante la ley. Exigibilidad de otra conducta, que en ese momento se le puede exigir que actúe de otra manera. Elementos esenciales de la culpabilidad. Como ya lo habíamos mencionado, pero esta vez lo vamos a profundizar un poco más. La imputabilidad. No se puede culpar a una persona penalmente que, por ejemplo, sufre de brote psicótico y comete un acto violento sin comprender lo que hace. Como por ejemplo, que una persona sufra de esquizofrenia y esa persona salga a la calle, se encuentra una persona que va en su total tranquilidad y esta persona con esquizofrenia le da un brote psicótico y la agrede pensando que esta persona es un demonio o es algo de su imaginación que lo quiere agredir. La persona termina matando la persona con esquizofrenia termina matando a la otra persona. Eso entra en una de las excluyentes que lo vamos a ver un poco más adelante.
Conciencia de antijuridicidad. No se puede culpar a una persona que actúa creyendo firmemente que lo que hace está permitido y no tiene manera razonable de saberlo. En este hay que hacer un pequeño paréntesis porque si no, no tiene manera de saberlo razonable, pero hay un principio del derecho que nos dice, el no conocer de la ley no te exime de ella y pues sí, sí, entra en estos elementos esenciales, pero puede ser un elemento de excluyente de culpabilidad, pero a su vez, aunque sea excluyente, puede que no lo sancionen de la gravedad como lo sanciona, como nos dice el tipo penal, pero sí meten una sanción un poco menor. Vamos con la otra, exigibilidad de la conducta. En situaciones límites como el miedo extremo o la necesidad urgente, no siempre se puede esperar que la persona actúe conforme a la ley. Veamos un pequeño ejemplo. Una persona que es obligada por su pareja a transportar drogas bajo amenaza de que matará a sus hijos si no lo hace, ¿podemos decir que es culpable? Técnicamente cometió un delito, pero ¿podría realmente actuar de otro modo cuando ella está sometida bajo amenazas? Aquí entra la causa excluyente de culpabilidad, el miedo insuperable. Vamos con el siguiente tema, el dolo y la culpa. El dolo es la voluntad consciente de realizar el hecho delictivo, es decir, el autor quiere el resultado y actúa para conseguirlo. Se trata de una decisión libre y voluntaria y con consentimiento del resultado típico. Los elementos del dolo es la intelectual o cognitivo. Saber lo que hace. Y elemento volitivo, querer hacerlo. La culpa es la forma de culpabilidad en la que el resultado típico se produce por falta de cuidado o previsión, pero sin intención. No hay voluntad criminal, pero sí una conducta descuidada, negligente o imprudente. Vamos con la clasificación del dolo. Para tenemos tres tipos. Vamos con el dolo directo en primer grado. El autor tiene como propósito principal el resultado típico. El autor tiene en su mente conseguir, o sea, él ya sabe que lo que está haciendo es ilegal y está penado. Sabe lo que hace y quiere hacerlo y actúa para lograr ese fin. Un ejemplo, una persona que sabe que el homicidio está penado, lucha, quiere hacerlo, sabe lo que está haciendo, sabe que esa persona la va a matar y quiere y lucha para conseguirlo, aunque sabe que está penado. El dolo directo en segundo grado. El autor no tiene como fin principal el resultado, pero sabe que ese resultado es inevitable o innecesario. Un ejemplo para entender mejor esto es un secuestrador dispara para escapar. No quiere matar al guardia, pero sabe que él morirá por el disparo. No quiso el resultado, pero sabe que lo que está haciendo está, está tipificado en el dolo en segundo grado. Vamos con el dolo eventual. El sujeto se representa mentalmente que puede ser el resultado típico y a pesar de eso actúa aceptando el riesgo. A diferencia del dolo directo, aquí el resultado no es querido, pero sí es admitido como posible. Ambos casos pueden generar responsabilidad penal, pero consecuencias distintas. Vamos con el siguiente. Tipos de culpa. En este caso vamos a manejar dos tipos de culpa, que es culpa con representación y culpa sin representación. La culpa con representación nos dice, el autor prevé el resultado, pero cree que puede evitarlo o que no ocurrirá. La culpa sin representación, el autor ni siquiera prevé el resultado, pero debió haberlo previsto si hubiera actuado diligentemente. ¿Qué es la imputabilidad? Aquí tenemos uno de los temas principales, que es la imputabilidad. Muchos se preguntarán, ¿es la capacidad
de comprender lo lícito del acto y dirigir la conducta conforme a esa comprensiva. Es un presupuesto psicológico y biológico del reproche penal. ¿Cómo se determina la imputabilidad? Mediante peritajes psicológicos, psiquiátricos y médicos, ordenados por el juez o solicitados por ambas partes. Estos análisis se deben evaluar con capacidad cognitiva y capacidad volitiva, influencia de estados mentales, sustancias o trastornos. No todos los seres humanos tienen esa capacidad desarrollada. Hay personas con discapacidades mentales, enfermedades de edad o insuficientes, o edad insuficiente, perdón, que no pueden ser tratadas como culpables, aunque objetivamente hayan cometido un delito. Uno de los casos, por así decirlo, un adulto en estado de brote psicótico roba y un menor de edad que roba una bicicleta, quien en este caso la imputabilidad se le atribuye al menor porque el adulto entra en un estado tiene una deficiencia mental, una discapacidad, por lo tanto no puede ser imputado. Como bien lo decimos aquí en la presentación, ambos podrían realizar la misma conducta, pero solo uno puede ser jurídicamente culpable. Si bien vamos con la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es que el sujeto sepa que lo que hace está prohibido por el derecho. No basta que haya cometido el acto ilícito, sino que tenga conocimiento o al menos capacidad de saberlo. Si alguien, como por ejemplo, si alguien actúa creyendo razonablemente que su conducta es lícita, puede serle reprochada. La conciencia de la antijuridicidad puede ser viciada por el error invencible, por cultura, por educación deficiente o por condiciones extraordinarias. Exigibilidad de otra conducta. Es que en ese momento sí se le pueda pedir legalmente que actuara de otra forma, como por ejemplo que hay alguien, una persona que le tiene odio a otra, ¿no? Y esta persona lo quiere matar. Pudo actuar de otra manera, obviamente que pudo actuar de otra manera, pudo haber evitado el, el daño, pero esa persona decidió llevarse por sus impulsos y matar a esta persona. Una persona que actúe bajo presión extrema, bajo amenaza o coacción, no puede ser juzgada como si actuara con libertad plena o libre albedrío. Este elemento es el que humaniza al derecho penal, porque analiza si realmente existía una alternativa válida para el sujeto. Vamos con los requisitos de la antijuridicidad. La edad mínima en México es de 18 años. Por debajo de esa edad sí es imputable, pero no para el de adultos, sino se aplica un sistema de justicia especialmente para adolescentes. Salud mental. Una persona debe estar en pleno uso de sus facultades mentales. Peritajes y valoración de la imputabilidad. Cuando hay dudas si una persona es imputable, el juez ordena peritajes psicológicos, psiquiátricos y médicos. Estos informes son realizados por expertos que evalúan si el acusado comprendía lo que hacía y si tenía control de sus actos. En este caso, el MP o el juez manda a que se le realicen estudios psiquiátricos y psicológicos al imputado para ver si él tenía pleno uso de sus facultades mentales. Hay veces que este recurso lo utilizan algunos abogados cuando su cliente saben que lo hizo y buscan reducir la pena o mandarlo a un psiquiátrico con tal de que no pise la cárcel, ¿no? Pero actualmente ya es más difícil. ¿Por qué? Porque ya el juez ya puede ordenar los peritajes para determinar si él sí estaba actuando bajo su propia voluntad o si estaba sometido por un trastorno mental o una conducta interior. Vamos con algunos ejemplos. Ejemplo,
1. Pedro tiene 30 años sin antecedentes mentales y organiza un fraude millonario. Actúa con cálculo, con engaño y con total consentimiento. Es plenamente imputable. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba penalmente tipificado en el Código Penal. Él sabía lo que estaba haciendo estaba mal. Yo sé que que lo que voy a hacer va a estar mal, pero lo quiero hacer y lo busco para conseguirlo. Soy totalmente imputable. El ejemplo 2, Martín tiene 16 años, roba un automóvil. Aunque sabía que era delito, es imputable en términos del derecho para adultos. Pero ya lo mencionamos anteriormente, hay hay una ley especialmente para delitos en adolescentes, pero para adultos es inimputable, no es plenamente imputable. Vamos con unos casos especiales. ¿Qué pasa si alguien tiene retraso mental leve o si consume drogas o si sufre de ansiedad o depresión? Aquí no hay una regla fija, pero cada caso debe analizarse individualmente. Por eso el papel del perito es crucial. La inimputabilidad es el contrario. Se trata de que personas que por razones médicas, biológicas o legales puedan comprender la ilicitud de la conducta ni actuar conforme a la ley. Enfermedades mentales graves, psicosis, esquizofrenia, paranoia, capacidad intelectual profunda, edad inferior a la mínima legal, como ya lo mencionamos antes. La edad mínima es de 18 años aquí en México. Antes de esa edad, si cometes un delito, ya aplicas el sistema especializado para menores de edad. Estados transitorios, delirio, shock emocional, trastornos temporales graves. Un ejemplo, vamos a poner, es un hombre en un episodio de psicosis cree que su vecino es un demonio y lo ataca. Al ser evaluado por peritos, se denomina que en ese momento no comprendía de la realidad, no puede ser culpable. ¿Por qué? Porque no contaba con la voluntad, sabíamos que estaba mal, bueno, él sabía que estaba mal, pero no tenía capacidad de comprender que su vecino no era demonio. Él tiene una enfermedad mental, lo cual el juez debe de ordenar que se resguarde, que lo vigilen o que se meta a una clínica de rehabilitación. Vamos con la inimputabilidad. La inimputabilidad es la ausencia de condiciones mentales o jurídicas para ser considerado penalmente responsable. Causas comunes, enfermedades graves, como ya lo habíamos mencionado, enfermedades mentales graves, perdón, ya lo habíamos mencionado, discapacidad intelectual profunda, edad inferior a la mínima penal, estados excepcionales como intoxicación involuntaria, hipnosis, crisis epiléptica, delirio febril, sentido positivo. Vamos con los sentidos positivo y negativos. El sentido negativo no puede haber reproche, por lo tanto no hay condena penal. En el sentido positivo, el Estado puede aplicar medidas de seguridad como internamiento, vigilancia o tratamiento, como ya lo mencioné antes, cuando una persona comete un delito teniendo un trastorno mental, el juez puede ordenar el internamiento, vigilancia o tratamiento para proteger a la sociedad y a él mismo. Vamos con las causas de inculpabilidad. Son aquellas situaciones donde, aunque el hecho típico y antijurídico se llevó a cabo, no puede hacer un reproche penal al sujeto. No es que el hecho deje de ser delito, sino que el autor no puede ser considerado culpable por razones extraordinarias. ¿Cómo? Vamos a ver las principales causas. Error invencible de prohibición. El sujeto actúa sin saber que está cometiendo un delito y no tenía forma razonable de saberlo. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo que vi en clase. Un vendedor un nativo de Oaxaca
viene aquí a la capital con unas flores de amapola que aquí están prohibidas. Los intenta subir acá al camión y lo detiene la policía. Él se queda sin saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque en su pueblo natal es sí es permitido, sí es permitido, pero aquí no. Lo presenta frente al Ministerio Público y aquí entra esta causa que sería error invencible. El sujeto actúa sin saber que lo que está cometiendo es un delito. El señor fue a la terminal sin saber que esas flores estaban prohibidas, no sabía que era un delito y no tenía forma razonable de saberlo. Aunque tenemos el principio del derecho de que el no conocer de la ley no te exime de ella. este, sí es inculpabilidad, pero sí le ponen una pequeña sanción, una pequeña pena, pues sí, vaya, no es tanto como a lo que fuera si sí estuviera cometiendo el delito. Una fianza era la palabra que estaba buscando, perdón. El sujeto actúa sin saber que está cometiendo un delito y no tenía forma razonable de saberlo, fue lo que acabamos de decir. Aquí y después vemos una causa que ya habíamos visto anteriormente, que sería el miedo insuperable. El autor actúa presionado por un miedo grave e inminente que le impide resistir. Esto lo vimos en el ejemplo de la mamá que su pareja la obliga a transportar drogas de un lugar a otro, amenazándola de que si no, él mata a sus hijos. La mamá, la señora actúa con este miedo insuperable de que si no lo hago, él va a matar a mis hijos, entonces lo tengo que hacer. Al momento de que la agarran, de que los policías la agarran con la droga, él, se abre la carpeta de investigación y su abogado puede argumentar que ella estuvo bajo la causa de miedo insuperable. ¿Por qué? Porque su pareja la estaba obligando y si no, si hacía algo, si denunciaba o si resistía, le iba a matar a sus hijos. Vamos con el estado de necesidad exculpante. El sujeto actúa para proteger un bien propio o de un tercero, aunque dañe el bien jurídico de otro. Voy a poner un ejemplo que apenas personalmente yo viví. Yo me fui de viaje, dejé aquí la casa sola, me fui el viernes y el jueves en la mañana mi papá recibe una llamada, diciendo que no, pues si por tu seguridad, si quieres conservar tu taller, tus carros, nos debes de dar tal cantidad, si no, vamos a ir a quemar tu taller. Y yo agarro y le digo a mi amigo, oye, pues, a mi vecino, oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que, pues, pasó esto, ¿no? Y, quiero que le eches un ojo a la casa, ¿no? Y me dice, sí, sí. Y él empieza a escuchar ruidos, ¿no? Ya ves, ficticio. No, no pasó nada. Empieza a recibir, él empieza a oír ruidos, ¿no? Imaginemos que pues ya él sale armado y ve a una persona tratando de incendiar el taller. Lo que él hace, ¿sabes qué? Pues yo le disparo, ¿no? Le disparo, él intenta huir en su coche, le disparo, le meto, le vacío le vacío la pistola, y le poncho las llantas, le dejo varios balazos al coche, llega la patrulla y nos lleva a los dos. Aquí entra el estado de necesidad exculpante porque mi vecino actuó para proteger un bien de un tercero, como aquí lo dice, aunque dañó el bien jurídico de otro, dañó el bien jurídico propio de la otra persona al momento de que le disparó y lo hirió y dañó su bien al momento de que él, al momento de querer detenerlo, le disparó al coche y le hizo varios agujeros de bala, ponchó llantas y alguno que otro, una pieza resultó dañada y se derramaron líquidos.
Fuerza física irresistible. El sujeto es forzado materialmente para actuar. Aquí es que alguien obligue a otra persona físicamente, un decir de que bajo un decir de que yo agarro, que alguien más robusto a mí tenga más, más fuerza, agarre, me empuje y yo pues, en la inercia agarro y empujo a otras personas, las vías del tren, la atropella. Aquí fue de que fue de fuerza física irresistible. El sujeto es forzado materialmente para actuar. Yo fui forzadamente para actuar por alguien exterior a mí. Desarrollo mental incompleto. El sujeto no tiene un retraso mental clínico, pero su madurez psicológica es deficiente. No se le castiga como culpable, pero puede recibir medidas de seguridad, por ejemplo, internamiento en una institución psiquiátrica, tratamiento obligatorio, vigilancia judicial. Aunque la persona ya haya superado la edad mínima legal, que ya tiene unos 23 años, pero su capacidad mental, no, su desarrollo mental no coincide con su edad, es lo que el juez puede ordenar: el internamiento o el tratamiento obligatorio o vigilancia judicial. Importante, la medida de seguridad no es castigo, sino es protección para el individuo y la sociedad. Principales casos excluyentes. Casos como menores de edad. Un niño de 12 años prende fuego a una casa, como él en sentido de juego. Él es inimputable y se le puede sancionar con medidas pedagógicas, pero no con sentencia penal. Aunque si bien es cierto de que el niño incendió la casa, hubo daños a la propiedad, hay mucho, hay algunos delitos que pueden encuadrarse en el Código Penal, pero al momento de no alcanzar la edad mínima legal para ser imputado, lo que se le puede hacer es implementar una medida de seguridad, que es mandarlo a una clínica pedagógica o que los peritos evalúen su situación mental y ver por qué hizo eso. Estas causas son excepciones, son situaciones donde, aunque hay delito, no hay culpabilidad por condiciones que rodean al autor del hecho. Vamos a ver los principales excluyentes. Miedo insuperable, ya lo habíamos visto, cuando hay un temor que es tan grande que domina completamente a la persona. Fuerza física irresistible, alguien que es obligado por alguien que es obligado por la fuerza a actuar comete un delito. Estado de necesidad o exculpante, se comete el delito para evitar un mal mayor. Inimputabilidad, ya revisada, también se considera excluyente. Ejemplos, vamos a ver un ejemplo. Una mujer roba medicamentos porque su hijo convulsiona. Un hombre extranjero fuma una planta que es legal en su país, pero ilegal aquí, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo del país holandés, en su estado Ámsterdam, que allá es legal fumar marihuana y aquí en México es totalmente penado. Un hombre golpea a otro al ser empujado sobre él sin querer. La diferencia con causas de justificación: las excluyentes afectan la culpabilidad, las causas de justificación afectan la antijuridicidad. Ejemplo, la legítima defensa justifica, pero el miedo insuperable excluye la culpa. Bueno, y por su atención, muchas gracias. Yo me despido. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y hasta la próxima.